En el marco histórico de la transexualidad, se observa que desde la antigüedad el concepto de homosexualidad, que ahí entra lo que es la transexualidad, era totalmente aceptado. Hasta que se presentó el catolicismo, en donde demostraba, entre comillas, que la homosexualidad era un pecado, que solo los hombres tenían que estar con mujeres, donde las mujeres tenían que estar con hombres. Y no se tenía permitido pensar o imaginarse teniendo un cuerpo distinto. Esto fue demasiado impactante en la historia, hasta tal punto de que se empezó a catalogar la transexualidad gracias al endocrino Henry Benjamin como un síndrome o una enfermedad que se debe diagnosticar y se debe dar una intervención médica. Pero eso conllevaba a terapias de shock, cosa que era demasiado brutal para el paciente. Hasta hace poco, Colombia empezó a reconocer la transexualidad como el deseo de vivir y ser aceptado como miembro de sexo opuesto. Como ya sabemos, todas las culturas del mundo están determinadas por reglas y normas sociales, las cuales establecen los comportamientos de los individuos dentro de un entorno social. Siendo así que cuando una persona muestra conductas o pensamientos opuestos a la mayoría, son víctimas eternas de exclusión y discriminación. Ahora bien, queremos enfocarnos a la comunidad LGTB y mayormente a la sociedad de mujeres trans, las cuales reciben doble discriminación por el simple hecho de ser transexuales y mujeres, a las cuales se les resta su seguridad y derechos humanos. Se pueden evidenciar miles de prejuicios y estereotipos que justifican la poca tolerancia que se tiene hacia estas mujeres, pues comentarios como que son hombres confundidos, hombres homosexuales que intentan ocultar su orientación a través de ropa femenina, que tienen un trastorno mental o que transmiten enfermedades sexuales, son lo que se escucha a diario sobre estas personas. Igualmente, gracias a la poca tolerancia y relevancia que hay en este país sobre esta problemática, aún hay muchas mujeres trans que son víctimas de violencia y tienen mayor riesgo de ser asesinadas, sufriendo marginación tanto en ambientes educativos, laborales e incluso familiares, pues como se cree que no son ni hombres ni mujeres, no merecen un trato humano justo. El cruel trato hacia estas mujeres provoca bajo rendimiento educativo, siendo solo el 7% de las mujeres de esta comunidad en lograr entrar a una carrera universitaria, ocasionando que la mayoría de estas acudan a trabajos mal pagados, como también labores precarios como espectáculos en bares o incluso la prostitución. En estas mujeres se evidencian muchos problemas psicológicos, como lo es la disforia de género, que es problemas con la aceptación de su propia imagen corporal. También la incomodidad o angustia cuando su identidad sexual es contraria a su sexo biológico. Y también la transfobia interiorizada, que es odio hacia sí mismo y otras personas trans, sintiendo avergonzados por su condición. También como baja autoestima y bajo autoconcepto. También se presentan altos niveles de ansiedad, estrés, depresión, hipervigilancia, abuso de drogas y riesgos suicidas. Uno de los aspectos también importantes al tener en cuenta en el momento de hablar de transfeminicidio es la transfobia, en donde este es un término
que pues describe a una persona en donde se siente un rechazo hacia otra persona transexual al transgredir el sistema sexo-género, los cuales estos fueron establecidos a nivel social y pues por la cultura. Por otro lado también, pues se puede decir que estas personas que son víctimas de transfobia son vulnerables y sufren de un alto grado de migración, violencia y comportamientos discriminatorios. Pues a ellos, digamos, lo que se le dificulta como encontrar trabajo, hacer cosas cotidianas, porque las personas como que los discriminan y como que no están acostumbrados a tratar con personas que se identifican con otro género, pues al que biológicamente nace, digámoslo así. Y esto también pues se debe a que vulneran los derechos humanos de las personas trans. No es tanta la relevancia que se le da al término transfeminicidio. Este se refiere a la violencia estructural a mujeres trans por su identidad. Este crimen es tan intrascendente en el país que aún no se le ha establecido como tipo penal. Colombia se ubica en el puesto número 3 de América Latina como uno de los países donde más se presentan este tipo de crímenes. En el año 2019, organizaciones independientes reportaron 20 casos de transfeminicidios sin contar los que se reportan como homicidios agravados. Aunque legalmente el homicidio contra las mujeres trans no está establecido de manera penal, el delito de feminicidio dentro de la Ley 1751 del 2015 contempla como sujeto pasivo a quien se identifican con el sexo femenino. Según la red comunitaria trans del país, 32 mujeres trans fueron asesinadas durante el 2020, aunque solo 23 casos fueron documentados. Los transfeminicidios están caracterizados por un elevado nivel de sevicia y crueldad. El estado de indefensión de las víctimas y la complicidad social en torno a estas muertes. Los departamentos en donde más se presentaron estos casos fueron Antioquia con 7 asesinatos, Atlántico 3 y Valle del Cauca 3. La intolerancia extremista de estos crímenes se ve reflejada en los ataques que registró en sus cuerpos. Joana Alexandra Párez, coordinadora de proyectos de la red comunitaria trans, explicó al periódico El Espectador que en este tipo de violencias las víctimas atacan con frecuencia las partes con las que las trans expresan su identidad. Es decir, los asesinos apuñalan a sus víctimas en los senos o los glúteos y durante el conflicto armado le quitaban el pene y se los ponían en la boca o en la mano, esto como una manifestación clara de su odio y sevicia, motividad para la identidad. Por otro lado, en el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia se establece la prohibición de discriminar a las personas por su identidad de género y de la obligación del Estado de adoptar medidas en favor de grupos excluidos para promover unas condiciones de igualdad reales y efectivas. Asimismo, este artículo deben cumplirlo todos los habitantes del territorio nacional, incluyendo a las autoridades competentes, las cuales deben respetar y garantizar la dignidad, la autonomía y el libre desarrollo de la personalidad de las personas transgénero. Por otro lado, se crea la sentencia T-063 de 2015, en donde establece que el Estado debe garantizar que todas las personas de todas las orientaciones sexuales e identidades de género puedan vivir con dignidad y respeto, puesto que las personas transgénero sufren constantemente de diversas discriminaciones en diferentes sectores, como el laboral, el educativo, el político, entre otros. La Constitución establece la presunción de discriminación, la cual hace referencia a que cuando una persona transgénero recibe un trato desigual, le corresponde al acusado probar la ausencia de discriminación. En caso de que no pueda probar la ausencia de discriminación, al acusado se le abrirá un proceso legal contundente. En la actualidad se evidencia más reconocimiento a las personas que llamamos transgénero. Este término quiere decir persona que se identifica con otro género diferente al que se les asignó al nacer. Por otro lado, travesti, persona que viste con otra ropa asociada a otra identidad sexual, en especial cuando se trata de un hombre que se viste de mujer. Asimismo, podemos evidenciar en nuestro diario vivir que esto ya se está reconociendo y se le reconoce con términos donde nos podemos referir dentro de la inclusión a esta comunidad. Hemos visto con más normalidad estas identidades sexuales, gustos sexuales y demás,
Cabe resaltar que en 2019 la Asamblea Mundial de la Salud aprobó la 11ª revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE-11, que eliminó las categorías relacionadas con las personas trans del capítulo de trastornos mentales y del comportamiento. La revisión despatologiza las identidades trans y se considera un paso importante para garantizar que las personas trans puedan vivir libres de violencia y discriminación. Esto ha sido gracias al desarrollo social que hemos presenciado y que estas comunidades han luchado, que se les trate como seres humanos sin ser juzgados y señalados. De igual manera, en varios contextos nos podemos dar cuenta cómo ya se incluye a la sociedad, por ejemplo, en un contexto laboral, contextos de derechos humanos, contextos legales. En el contexto legal es un avance importante, ya que por lo menos se castiga a quien discrimina, y aunque no siempre es efectivo, esto es un avance importante porque ya se reconoció ese derecho, esa vulnerabilidad y esa exclusión que se ha vivido por tantos años.